Bueno, vamos a desarrollar el tema de los síndromes hemorragíparos. Para entender los síndromes hemorragíparos, es importante que recordemos los trastornos de la hemostasia y lo que ya hemos aprendido sobre ellos. Cuando hemos hablado del síndrome vascular periférico en una anterior oportunidad, hemos hablado de una exagerada hemostasia que generaba eventos tromboembólicos. Por lo tanto, esta exagerada hemostasia se debía básicamente a tres tipos de alteraciones. Una mayor actividad plaquetaria, un aumento de la actividad de la coagulación o un daño a nivel vascular, los trastornos vasculares o alteraciones a nivel del flujo vascular. Entonces, estas diferentes alteraciones que podrían producirse a este nivel, a nivel plaquetario, a nivel de la coagulación, a nivel de los trastornos vasculares o de su flujo, es lo que condicionaba los eventos tromboembólicos, porque la hemostasia, que normalmente era equilibrada, estaba exagerada. Había una exagerada hemostasia. Bueno, ahora vamos a hablar de un evento totalmente opuesto a este. Vamos a hablar de una deficiente hemostasia. La deficiente hemostasia se debe exactamente a los mismos factores anteriores funcionando al revés. Por lo tanto, si aquí teníamos una mayor actividad plaquetaria, aquí tendríamos una menor actividad plaquetaria. Si aquí teníamos un aumento de la actividad de coagulación, aquí tenemos un defecto de la coagulación. Si aquí teníamos trastornos vasculares y del flujo que generaban eventos tromboembólicos, aquí tendríamos que hablar de trastornos vasculares, especialmente sobre la pared, que aumentarían la fragilidad y el sangrado. Entonces, cuando tengo un paciente que está sangrando, tengo que pensar básicamente en estas tres posibilidades. O están mal sus plaquetas, o está funcionando mal el sistema de coagulación, o hay un trastorno que está debilitando la pared vascular y está sangrando. Y esto es lo que no debemos perder de vista en cualquier paciente que esté con un síndrome hemorragíparo. Cuando hablamos de un síndrome hemorragíparo, es un paciente que está presentando hemorragia visible en cualquier lugar, o una hemorragia que podría ser interna, pero que por las características clínicas y laboratoriales me doy cuenta que se está produciendo, o podría encontrar eventos más variados sobre la hemorragia, sobre la piel. Por ejemplo, podría encontrar petequias, púrpuras, equimosis o hematomas, cuyas características semiológicas ya la hemos estudiado antes, pero lo vamos a volver a hacer en la práctica. Entonces, si tengo un paciente que está sangrando, debo pensar, o es una alteración de plaquetas, o es una alteración de la coagulación, o es una alteración a nivel de sus vasos. Exactamente los mismos factores que explicaban los trastornos tromboembólicos, solo que aquí funcionando deficientemente. Entonces vamos a hablar ahora sobre estos aspectos. Entonces, los trastornos hemorragíparos son porque hay un trastorno plaquetario, hay problemas en los factores de coagulación o hay trastornos vasculares. Por una de estas tres causas, el paciente está sangrando. En esta clase que está siendo grabada, vamos a hablar de los componentes principales teóricos para tratar de identificar cuáles son estos trastornos. Pero este ejercicio no será suficiente para comprender esta problemática. Necesitamos ver casos clínicos de cada una de estas alteraciones para poder identificarlos, para poder ejercitar el razonamiento clínico, y cada vez iremos aprendiendo más. Esta segunda actividad lo vamos a hacer durante la práctica. Por lo tanto, ahora vamos a elaborar las bases generales a través de las cuales podríamos empezar a abordar los casos clínicos que veremos durante la práctica. Empezaremos con los trastornos plaquetarios. Hemos dicho que los trastornos plaquetarios es una de las causas que producen los trastornos hemorragíparos. Estos trastornos plaquetarios las podríamos clasificar en dos grandes grupos como causas. Uno, porque las plaquetas
son insuficientes en el número, hay una trombocitopenia, o probablemente porque las plaquetas están en cantidades apropiadas, pero están funcionando mal, que también se conoce como tromboastenia. Las plaquetas no están funcionando bien, o están insuficientes en número, eh, o están insuficientes en número, trombocitopenia, o están funcionando mal. Entonces la pregunta que vendría a continuación, si vamos a abarcar este punto número 1 ahora, la trombocitopenia, la disminución del número de plaquetas, tendríamos que preguntarnos cuáles son los factores que podrían hacer que las plaquetas disminuyan y por lo tanto sangremos. Para empezar, diremos que la trombocitopenia se considera aquel caso en el cual el número de plaquetas es menor a 150.000. Veremos cuáles son estas causas. Las causas podrían ser secundarias a una producción disminuida de las plaquetas. En este caso, la fábrica, que es la médula, estaría con algún problema. Probablemente tengamos una aplasia medular, la fábrica no funciona, o la fábrica ha sido invadida por células cancerosas. Estaríamos pensando en un síndrome linfoproliferativo, o más propiamente dicho ahora, en una leucemia. Cualquiera de estos dos factores, como ejemplo, podrían alterar la fábrica de la producción, que es la médula, y podría generar una disminución en la producción de plaquetas. Pero también podría suceder que la fábrica esté funcionando bien, pero que las plaquetas se están destruyendo en algún otro lugar. Las plaquetas usualmente se destruyen en el vaso. Pero tendríamos que investigar qué está pasando que ha aumentado la destrucción aumentada de plaquetas. Si bien es cierto que espero cierto nivel de destrucción plaquetaria y voy renovándolas periódicamente, algo está pasando que mis plaquetas se están destruyendo exageradamente. La otra posibilidad es que esté consumiendo mucho las plaquetas porque las esté necesitando para solucionar diferentes tipos de problemas. Si hay algo que me está consumiendo las plaquetas, entonces al emplearlas se me van a agotar y voy a tener un consumo excesivo de plaquetas. En este caso podría tratarse de estos tres desórdenes, una coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico. Otra causa que podría disminuir el número de plaquetas es que las plaquetas viven menos, porque están siendo afectados por mecanismos inmunitarios y por mecanismos autoinmunitarios o por fármacos. Entonces vamos a revisar rápidamente cada una de estas. En primer lugar vamos a hablar de la producción disminuida de plaquetas. La producción disminuida de plaquetas hemos dicho que podría ser porque la fábrica, que es la médula, está funcionando mal. Ya sea porque esta es aplásica, casi inexistente, por lo tanto si no tengo las células progenitoras, las células madre, no hay producción, anemia plástica, o porque la médula ha sido invadida por una leucemia. Entonces, esto explicaría por qué tengo una disminución de las plaquetas. También podría ser secundario al tratamiento que estoy efectuando para tratar, por ejemplo, un tumor, como radioterapia. También podría ser generada como consecuencia de la administración de fármacos. Los virus, como el citomegalovirus y el VIH, también podrían disminuir la producción de plaquetas. Veamos ahora la destrucción aumentada de plaquetas. Hemos dicho que entre el 30 a 40% de las plaquetas se destruyen normalmente en el vaso como un mecanismo natural de eliminar aquellas plaquetas que han cumplido su ciclo y renovarlas periódicamente por otras que se están produciendo en la médula. Pero cuando tenemos algún factor que está haciendo que el vaso esté hiperdestruyendo las bacterias, por ejemplo, por una esplenomegalia, por una hipertensión portal, por ejemplo, o por alguna otra causa, si el vaso ha aumentado en su capacidad de destrucción por una esplenomegalia, por ejemplo, entonces la cantidad de destrucción de las plaquetas podría duplicarse o podría triplicarse.
y como consecuencia tendría una destrucción aumentada de plaquetas. Por lo tanto, tengo que echarle una mirada a ver qué está ocurriendo con el vaso. También podrían estarse destruyendo las plaquetas en algún otro lugar. Por ejemplo, si estoy tratando a un paciente que tiene válvulas cardíacas que han sido reemplazadas por válvulas prostéticas, entonces hay que tomar en cuenta que estas prótesis valvulares, si bien están diseñadas para solucionar los problemas cardíacos, no son unas válvulas totalmente adecuadas en su funcionamiento. Siempre van a producir algún nivel de traumatismo en la circulación y las plaquetas podrían estarse destruyendo al pasar por estas válvulas cardíacas, que sería otra causa de una destrucción aumentada de plaquetas. También podría ser que las plaquetas se están destruyendo porque están circulando a mucha presión y que como consecuencia de la presión los vasos también se están protegiendo tratando de cerrarse. Entonces una alta presión, vasos estrechados, podría hacer que mis plaquetas también se estén destruyendo. Entonces, hipertensión arterial maligna. Vamos a estudiar ahora el consumo excesivo de plaquetas y ineludiblemente tenemos que revisar por lo menos las bases generales de estas tres patologías y que luego los vamos a ver en casos clínicos en la práctica. Vamos a revisar por qué se consumen excesivamente las plaquetas. Una de ellas, la coagulación intravascular diseminada. La otra, el síndrome hemolítico urémico. La tercera, la púrpura trombocitopénica trombótica. Vamos a echarle una mirada secuencialmente a cada una de ellas. La coagulación intravascular diseminada en realidad es un evento que genera tanto coagulación como hemorragia. Y cuando estoy hablando de una coagulación intravascular diseminada, que me produce coagulación, pero que también me produce hemorragia, y ahora la estoy estudiando como eventos que me producen cuadros hemorragíparos y que me están causando un consumo excesivo de plaquetas, debo pensar que la coagulación intravascular diseminada está ocurriendo como consecuencia de algo. Es decir, no es una causa primaria. Por lo tanto, si tengo una coagulación intravascular diseminada, esta se está generando como complicación de una variedad de trastornos. ¿Qué trastornos podrían ser esto? En general, la palabra clave es grave. Cualquier evento que implique un traumatismo grave. Por ejemplo, los trastornos obstétricos, un abruptio placentae, un síndrome de feto muerto que ha determinado la instrumentalización del parto, determinando un parto muy traumático, neoplasias malignas, infecciones graves, shock como el shock séptico, traumatismo o cirugía grave, por ejemplo, quemaduras graves, traumatismo masivo, un paciente politraumatizado, o reacciones por transfusión sanguínea. Fíjense ustedes que el común denominador de algunos de los ejemplos que he mencionado de cada uno de estos tienen como común denominador un evento grave. Entonces, la coagulación intravascular diseminada ocurre como consecuencia de algo serio que está ocurriendo en el organismo, ya sea por un traumatismo, por un cáncer grave, por una infección grave, por un shock que de por sí ya es grave, un traumatismo o una cirugía muy invasiva o un trastorno hemático muy grave. ¿Qué básicamente hace una coagulación intravascular diseminada? Lo que básicamente hace una coagulación intravascular diseminada es desencadenar dos tipos de vías a través de las cuales se generan el problema. Una de ellas, como consecuencia de este trauma, se produce una destrucción del tejido y se libera el factor tisular. Entonces se desencadena la vía extrínseca. La otra es que, por ejemplo, por la infección grave de las bacterias se produce lesión en el endotelio y esto activa el factor 12 y activa la vía intrínseca. Por lo tanto, la coagulación intravascular diseminada puede ser el factor desencadenante para activar la vía extrínseca y la vía intrínseca de coagulación, que como ustedes saben, como común denominador, van a la generación de la trombina. Si analizamos muy
resumidamente este evento de aquí hacia abajo, vamos a producir, ¿por qué produce eventos trombóticos y eventos hemorrágicos? Si tenemos la generación de la trombina, van a haber depósitos de fibrina en el espacio intravascular y esto va a generar trombosis. Pero a su vez esta obstrucción de estos vasos va a hacer que los glóbulos rojos que vayan pasando por estos vasos que están parcialmente obstruidos y se genere una anemia hemolítica. Pero también va a generar por la obstrucción una isquemia tisular. La generación de trombina, por supuesto que no va a quedar ahí. Tiene que desencadenar algo para tratar de controlarla. Entonces va a producir una activación del plasminógeno, la generación de plasmina, para que trate de controlar a través de la fibrinólisis, pero los productos de degradación de la fibrina pueden inhibir la trombina y la agregación plaquetaria y ser una de las causas de la hemorragia. Por otro lado, para generarse trombina tengo que consumir plaquetas. El consumo de plaquetas me puede causar trombocitopenia y por lo tanto hemorragia. La generación de plasmina me va a producir degradación de factores de coagulación y me va a producir hemorragia. Entonces, esto explica por qué en una coagulación intravascular diseminada, que está ocurriendo como algo grave, que me ha lesionado el tejido en una cirugía, en un traumatismo o una lesión endotelial por las bacterias que están circulando dentro de mi organismo, lesionando mi endotelio, me va a producir eventos trombóticos y eventos hemorrágicos. Ahora bien, podríamos hacer un resumen muy simbólico de lo que significaría una coagulación intravascular diseminada utilizando, por ejemplo, la lesión endotelial. Pónganse ustedes de que se ha producido una infección grave. Entonces tengo bacterias gram-negativas en mi organismo que están liberando endotoxinas. En el momento en que mi sistema de defensa detecta que tengo una infección grave, esto se interpreta como las peores noticias posibles y activo mi sistema de defensa. Entonces, mi sistema de defensa se parece mucho a los misiles que se emplean en la guerra. Se dirigen a destruir el objetivo, que en este caso es la bacteria, pero al igual que los misiles, al destruir los blancos militares, también se produce un daño colateral, porque no solamente se destruye el blanco, sino lo que está alrededor. Y como ustedes saben, a veces mueren civiles que no tienen nada que ver con el conflicto como consecuencia. Algo parecido ocurre cuando hay una infección por bacterias especialmente gram-negativas que están liberando endotoxinas, que nuestro organismo está leyendo esta información y que salen disparados como misiles nuestros sistemas de defensa y que van a destruir las bacterias igual que los misiles, pero que también van a destruir el tejido adyacente, determinando lesión endotelial. Por lo tanto, al destruir la bacteria, voy a destruir también todo lo que está alrededor de la bacteria. Como consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Pues tengo que reparar esto. Entonces van a venir y empezar a llegar las plaquetas, van a tratar de generar trombina para tratar de producir los trombos, pero hay tantas bacterias por todo lado que se están destruyendo y mi sistema, en realidad, si bien está destruyendo las bacterias, también está destruyendo mi endotelio y estoy consumiendo plaquetas por todo lado por el daño colateral. Mis plaquetas se agotaron y termino en hemorragia. Este es un ejemplo de lo que ocurre en una coagulación intravascular diseminada. Entonces, en resumen, si tengo una coagulación intravascular diseminada, hay algo grave en mi organismo que tengo que identificar qué está ocurriendo. Si se trata de la vía extrínseca, es un daño tisular, traumatismo, politraumatismo, cirugía grave. Hay liberación de factores tisulares y hemos dicho que esto puede ocurrir en eventos como estos partos traumáticos, politraumatismos, cuadros graves de cáncer, o infecciones graves. Pero también puede activarse la vía intrínseca de la coagulación intravascular diseminada por el daño endotelial extenso, por ejemplo, cuando hay una septicemia. Entonces ocurre con infecciones graves como virus, parásitos, pero fundamentalmente bacterias. Por eso la he señalizado con mayúsculas y subrayado porque esta es la principal causa de una coagulación intravascular diseminada. Pero además, los virus, parásitos y hongos podrían producirle, pero en menor posibilidad. Es más inusual que se produzca una coagulación intravascular diseminada por estos microorganismos. Generalmente se trata de bacterias gram-negativas. También podría producirse un daño endotelial extenso si es que por algún momento tengo mucha éstasis sanguínea.
tengo temperaturas extremas. De estos 3 factores que estoy mencionando, lo más frecuente son las infecciones graves. Y de las infecciones graves, lo más frecuente son las bacterias gram negativas. Ahora vamos a estudiar otro cuadro. Este cuadro se llama síndrome hemolítico urémico, que hemos dicho que también va a consumir las plaquetas. He dibujado aquí una gatita, pero una gatita de negro, por una razón. Lo vamos a utilizar como un mnemotécnico. Para recordar los componentes del síndrome hemolítico urémico, vamos a recordar a esta tía. ¿Por qué? Porque cuando tengo un síndrome hemolítico urémico, tengo un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por una tríada donde tía se va muy fácilmente servir como una herramienta para recordar. La T de trombocitopenia, la I de insuficiencia renal aguda y la A de anemia hemolítica microangiopática. Entonces, en el síndrome hemolítico urémico voy a tener trombocitopenia, insuficiencia renal aguda y una anemia hemolítica microangiopática. La estamos estudiando ahora por la trombocitopenia. Con detalle vamos a revisar este caso clínico. Ahora quiero que se entienda por qué tengo trombocitopenia y por qué tengo una anemia hemolítica microangiopática. Debemos recordar que el síndrome hemolítico urémico constituye una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda en la infancia. Tiene una significativa mortalidad por encima del 5% y un riesgo de insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial del 25%. Por lo tanto, esta tía es peligrosa, pero no es la más peligrosa que hay, pero es una tía peligrosa. Es una tía de cuidado. Por eso no la he puesto a esta tía de rosado o de pink. Es una tía que hay que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué ocurre esta infección y esta triada y el consumo de plaquetas? Básicamente porque por alguna razón hemos comido carne contaminada, leche contaminada, algún alimento contaminado. Lo más frecuente es que hayamos comido carne contaminada. Con la carne hemos ingerido una toxina que es producida por la Escherichia coli. Esta toxina, que se llama toxina Shiga, va a colonizar el intestino y allí se va a producir una lesión endotelial y una respuesta del huésped que va a terminar como una diarrea. 8 días después, esta toxina no se va a quedar solamente causando lesión endotelial a nivel del tubo digestivo y generando diarrea. También va a migrar hacia el riñón y en el riñón se va a unir a un receptor GB3 en el endotelio de los capilares glomerulares. Y allá, esto va a producir un daño masivo del endotelio. Entonces, este complejo de la Shiga toxina que se ha unido a este receptor que 8 días después ha llegado al endotelio de los glomérulos, va a provocar un daño endotelial importante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si tengo un endotelio lesionado, todos los glóbulos rojos que circulen por allá se van a lesionar y me van a causar hemólisis. Pero por el daño endotelial importante que se está produciendo, van a venir las plaquetas y van a hacer algo muy parecido a lo que hemos estudiado antes, tratar de reparar los daños, como hemos dicho en la coagulación intravascular diseminada. Entonces, mis plaquetas se van a consumir porque hay mucho daño endotelial. Entonces, otra vez más, la plaquetopenia de la tía, la trombocitopenia de la tía, se debe a este problema endotelial. La anemia hemolítica también se debe al daño endotelial porque van a circular los glóbulos rojos lesionándose en el camino. Y como ha migrado hacia el riñón, va a producir un problema renal que va a producir la insuficiencia renal aguda. Entonces, este es el resumen muy esquemático del síndrome hemolítico urémico que se produce en niños que han comido carne contaminada, que tienen diarrea y frecuentemente esta diarrea es con sangre. Ahora vamos a hablar de otra tía que también produce púrpura, que también produce trombocitopenia, que también produce insuficiencia renal y anemia hemolítica. Aquí está nuestra tía otra vez. En la púrpura trombótica trombocitopénica también hay una tía. Trombocitopenia, insuficiencia renal y anemia. Otra vez la tía. Pero esta tía es una tía mucho más peligrosa que esta otra. Esta es una tía de cuidado. Pero esta tía
trombocitopenia, insuficiencia renal y anemia hemolítica es una tía muy grave comparado con la otra, porque produce un daño multisistémico. La otra se limita al riñón, en esta no. Esta produce un daño multisistémico de arriba a abajo. Puede lesionar todos los órganos. Se acompaña de una importante fiebre que no tenía la tía. Se acompaña de alteraciones neurológicas que no tenía la otra tía. Aquí, ¿cuál es el problema? Aquí el problema es que hay una insuficiencia de una enzima. ¿Cuál es esta enzima? Se llama Adams 13. ¿Y qué hace esta enzima? Lo que hace esta enzima es degradar el factor de von Willebrand. Ustedes deben recordar que el factor de von Willebrand funciona como un adhesivo. ¿Un adhesivo de qué? Un adhesivo haciendo que las plaquetas puedan adherirse a los lugares donde se está lesionando y se tiene que hacer un evento hemostásico. ¿Qué pasaría si el factor de von Willebrand no se elimina? Como todo tiene que estar controlado, ¿verdad? Todo tiene que estar regulado. Si tengo mucho factor de von Willebrand, es como decir, tengo mucho adhesivo de plaquetas. Entonces, ¿qué hace? Pues las plaquetas, como tengo mucho factor de von Willebrand, que hemos dicho que es como un adhesivo, esto permite que las plaquetas se me acumulen por todo lado y causen agregación plaquetaria y adhesión al endotelio. Y por lo tanto, una vez más, tengo una plaquetopenia por consumo. No se olviden que esta tía es grave, porque mientras la otra tía solamente me afectaba el riñón, esta me afecta todos los sistemas de arriba abajo, y hay que recordar que los eventos importantes para descubrir, sospecharla son el marcado compromiso del estado general, fiebre y alteraciones neurológicas. Es un comienzo abrupto, oclusiones vasculares extensas, púrpuras, petequias, hemorragias, síntomas neurológicos, convulsiones, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Vean donde vean, tienen problemas. Muy bien, ahora vamos a hablar del otro mecanismo por el cual las plaquetas podrían disminuir. Y hemos dicho que hay una supervivencia disminuida por mecanismos inmunitarios y por mecanismos autoinmunes, pero también hay factores como los fármacos. Fármacos como la heparina podrían desencadenar una disminución de las plaquetas, alterando los mecanismos inmunitarios. Rara vez, pero podría ocurrir. El otro es la púrpura trombocitopénica inmune. Vamos a tener que revisar también esto muy de pasada. ¿Cuáles son estos mecanismos inmunitarios por los cuales se genera esta trombocitopenia? Bueno, en realidad lo que ocurre es que actúan como aptenos, inducen respuesta antígeno-anticuerpo, se forman complejos inmunes que causan destrucción de las plaquetas a través de una lisis mediada por complementos y la formación de complejos antiplaquetarios dependientes de la heparina. Este es una forma de entender por qué la heparina me desencadena un mecanismo inmunitario de destrucción de las plaquetas, ¿no? Entonces, no se olviden, a veces puede ocurrir que me actúen como si fuera un apteno, este medicamento me genere una respuesta antígeno-anticuerpo, formación de complejos inmunes, me van a destruir mis plaquetas y a través de la lisis mediada por complemento se van a formar complejos antiplaquetarios que van a depender de este medicamento que he dado. ¿Qué es la púrpura trombocitopénica? La púrpura trombocitopénica tiene dos formas de presentación. Una que es la primaria o idiopática, que es la que voy a enfatizar porque es la más frecuente, y la segunda, la secundaria. La púrpura trombocitopénica primaria o idiopática es un cuadro agudo. Se presenta en niños pequeños. Si tengo una púrpura trombocitopénica crónica, es infrecuente y esto se tendría que presentar en el adulto. Por lo tanto, aquí quiero que recuerden que la forma más frecuente de la púrpura trombocitopénica es una forma primaria, idiopática y es aguda y ocurre en niños pequeños. También hay una púrpura trombocitopénica secundaria, secundaria al VIH, secundaria al lupus,
a síndrome antifosfolipídico, a hepatitis C y a otros fármacos. De estas dos, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es la púrpura trombocitopénica primaria idiopática aguda, en quienes se presenta en niños pequeños. Entonces le echaremos una miradita con mayor detalle a la púrpura trombocitopénica inmunitaria o idiopática. Esta ocurre generalmente en preescolares que tienen de 2 a 5 años. Primer asunto, afecta a preescolares. Por lo general se presenta 2 semanas después de una infección viral. Bien, tiene un comienzo súbito. ¿Cómo? Con petequias y púrpuras, de ahí viene su nombre de púrpura. Suele ser un trastorno autolimitado, que la mayor parte de las veces no requiere tratamiento. Viene, asusta y se va. Se recupera en pocas semanas. Este es un trastorno autoinmunitario y que hace que disminuya el tiempo de vida de las plaquetas porque las voy a destruir por un mecanismo autoinmunitario. Pues se van a formar anticuerpos antiplaquetarios. Ese es el problema. Nuestro organismo se ha enloquecido por un mecanismo que desconocemos, por eso es PTI, púrpura trombocitopénica idiopática. Las desconocemos a nuestras plaquetas y formamos anticuerpos antiplaquetarios. Por lo tanto, las plaquetas se hacen más susceptibles a la fagocitosis por el anticuerpo y se destruyen mucho más en el vaso y en menos medida en el hígado. Hay niveles plasmáticos de trombopoyetina bajos. La púrpura trombocitopénica idiopática es causada por una disfunción de las células T, en específico células reguladoras CD4, que activan la respuesta inmunitaria y pasan a una trombocitopenia. ¿Cuáles son las características clínicas de la PTI? Antecedentes de equimosis, sangrados, como ustedes están viendo acá, en encías, epistaxis, melenas, hemorragias menstruales abundantes. Puede haber una esplenomegalia leve, usualmente no hay esplenomegalia, y si hay es muy leve, casi imperceptible. Y el diagnóstico se hace porque si un paciente está sangrando, yo que he dicho que tengo que pensar, o es un problema de plaquetas, o es un problema de coagulación, o es un problema de vasos. Por lo tanto, cuando estudie el hemograma, le echaré una mirada a las plaquetas para ver si son las plaquetas, y resulta que mis plaquetas están por los suelos, menor a 20.000 y a 30.000. Para estar seguro de que sea una trombocitopenia, tengo que haber descartado las otras causas que me podrían llevar a una trombocitopenia de las cuales ya hemos estado hablando anteriormente. Por lo tanto, si veo que no hay ningún otro factor que me explique la trombocitopenia, entonces hago un diagnóstico por exclusión y digo que es una púrpura trombocitopénica primaria o idiopática. El tratamiento es sintomático. A veces la destrucción es tal que las plaquetas están tan bajas que corremos el riesgo de que las hemorragias se hagan más graves e incluso podrían producirse hemorragias intracraneales y por lo tanto, para frenar la destrucción de las plaquetas por este mecanismo inmunitario que ha considerado a las plaquetas como enemigas, nuestro sistema inmunitario se ha enloquecido, le damos corticoides para que se tranquilicen o le damos inmunoglobulinas. Si las plaquetas han disminuido mucho y está sangrando, tendríamos que transfundir plaquetas. Pero estas plaquetas van a durar poco porque también van a ser destruidas. Pero por lo menos me va a cohibir la hemorragia por el tiempo necesario para disminuir la hemorragia. Entonces, el tratamiento sintomático, a veces se utilizan corticoides, inmunoglobulinas y menos frecuentemente transfusión de plaquetas. Muy bien, otro elemento. ¿Por qué más podrían sangrar? Seguimos en las plaquetas, no hemos salido aún de este cuadro. Trastornos congénitos. En este caso, ¿cuál sería? La enfermedad de Willebrand. En este caso, ¿cuál es el problema? En este caso tengo niveles bajos del factor de von Willebrand. Lo contrario a lo anterior, que hemos estudiado con la púrpura trombocitopénica trombótica. Aquí lo que tenemos son niveles bajos de von Willebrand. Por lo tanto, si no tengo el adhesivo, las plaquetas no pueden funcionar. No me hacen hemostasia y sangran. Entonces tenemos un deterioro de la función plaquetaria. También puede haber un deterioro de la función plaquetaria adquirido, por ejemplo, por
una insuficiencia renal. La uremia me puede causar un mal funcionamiento plaquetario. La circulación extracorpórea me puede hacer un mal funcionamiento plaquetario. Algunos fármacos me pueden interferir con la producción o la función de las plaquetas. Veamos algunos de ellos. Miren, el alcohol podría hacerlo. La aspirina podría hacerlo. Los anticonvulsivos como la carbamazepina podrían hacerlo. Los diuréticos que los utilizamos podrían hacerlo, como las tiazidas. Antibióticos como las sulfonamidas. Estos son los factores que interfieren con la producción de la función de las plaquetas, este primer grupo. Ahora veremos. Hemos dicho, si una persona está sangrando, son o un problema de las plaquetas, que acabo de estudiarlos. He estudiado todas las causas posibles. No se producen, no viven suficiente, se destruyen, se consumen. Ahora voy a hablar de los defectos de la coagulación. Porque hemos dicho que si un paciente está sangrando, ¿es un problema de plaquetas, o es un problema de coagulación, o es un problema de los vasos sanguíneos? Vamos a ver ahora los defectos de la coagulación. Cuando hablamos de los defectos de la coagulación, hay algún problema que me está alterando la producción de factores de coagulación. Es posible que sea una síntesis defectuosa, es posible que sea una enfermedad congénita, o es posible que sea un aumento en el consumo de los factores de coagulación. Cuando hablamos de una síntesis defectuosa, es que el hígado, que es donde se forman los factores de coagulación, tiene algún problema. Por lo tanto, tengo que investigar qué está alterando la función hepática. Y si es el hígado, me pueden alterar todos estos factores. 5, 7, 9, 10, 11, 12, protrombina y fibrinógeno. O también podría ser una alteración de los factores de coagulación más específicos que sean solamente dependientes de la vitamina K. ¿En qué casos podrían ocurrir eso? Podría ocurrir, por ejemplo, hay que recordar que también la vitamina K se sintetiza por las bacterias del tubo digestivo. Bueno, como el niño acaba de nacer, no tiene mucha producción de vitamina K y por eso se le administra vitamina K. Si a este niño no le hemos administrado vitamina K, como recién está empezando a colonizar su organismo, no tiene suficiente vitamina K. La leche materna no le provoca vitamina K y por lo tanto este paciente me podría hacer una hemorragia por deficiencia de vitamina K, donde sus factores 2, 7, 9 y 10 podrían estar alterados, y lo cual me daría cuenta porque su tiempo de protrombina está prolongado. Otra forma de producir este cuadro es si es un paciente que está recibiendo un esquema antibiótico, probablemente de amplio espectro, probablemente por largo tiempo, y me ha destruido las bacterias que me fabrican vitamina K. Otra vez más, el tiempo de protrombina está alterada y por lo tanto esto me significa que los factores K dependientes 2, 7, 9, 10 están bajos. En ambos casos necesitaremos vitamina K. Los trastornos congénitos. Los trastornos congénitos básicamente son dos a los que vamos a hablar ahora de todo este cuadro. Uno es la deficiencia del factor 8, que es la hemofilia A, que afecta a uno de 5.000 nacidos vivos. Usualmente se trata de un cuadro congénito. El cual es un cuadro congénito. Es más frecuente en los niños. El 90% de las veces se debe a que hay una cantidad insuficiente de la síntesis de este factor. La mayor parte. Es menos probable que sea una formación defectuosa. La mayor parte de las veces hay una insuficiente cantidad del factor 8. La mayor parte de los casos son leves o moderados. Por lo tanto, van a sangrar solamente en caso de lesiones. No aparecen hemorragias espontáneamente. Solamente ocurren cuando hay una lesión importante. Estos niños, por ejemplo, tienen generalmente, cuando no se descubren a tiempo, daños en sus rodillas, porque los niños, como ustedes saben, todo el tiempo andan jugando, correteando y utilizando sus rodillas. Entonces, estos pequeños traumas que se repiten continuamente van generando pequeñas hemorragias en sus rodillas y lesionándolas con el tiempo. Por lo tanto, las hemorragias solamente se ven en casos de lesión. La mayor parte son leves o moderadas. La mayor parte se deben a insuficiente cantidad del factor 8. Los casos graves son infrecuentes. Otro factor deficiente podría ser la deficiencia del factor 9, que se llama hemofilia B.
Este caso es todavía más infrecuente que el anterior, 1 en 20.000 nacidos vivos. Entonces, ejemplo de trastornos congénitos de deficiencia de factores de coagulación: hemofilia A, factor 8, hemofilia B, factor 9. Y finalizando, ¿por qué hemos dicho que un paciente está sangrando? Porque están funcionando mal sus plaquetas. Tengo que investigar. Porque están funcionando mal sus factores de coagulación. Tengo que hacer un coagulograma. O porque sus vasos están funcionando mal. Hay algo en sus vasos. Tengo que hacer un examen físico completo. Cuando hablamos de los trastornos vasculares, generalmente las hemorragias se producen en vasos sanguíneos de calibre pequeño. Entonces, estas hemorragias que se producen en estos pequeños vasitos se acompañan de petequias, púrpuras, pero las plaquetas están normales, la coagulación está normal. Entonces, si la coagulación está normal, si las plaquetas están normales, debo buscar trastornos vasculares. Lo que pasa es que hay paredes vasculares estructuralmente débiles por alguna razón, o porque se ha producido un daño vascular por una respuesta inflamatoria o autoinmunitaria. Veamos algunos ejemplos. Trastornos vasculares que causan hemorragia, podríamos decir los siguientes. 1. Telangiectasia hemorrágica. Este es un trastorno autosómico dominante con capilares dilatados de paredes delgadas. Entonces, ¿qué hay aquí? Pues hay telangiectasias. ¿Y qué son las telangiectasias? Son capilares dilatados, pero ahí no termina el problema. Son de paredes delgadas, por lo tanto sangran muy facilito. Otro ejemplo, más bien diríamos, más posible de encontrar en un país en vías de desarrollo con deficiencias nutricionales. Deficiencia de vitamina C y escorbuto. En este caso hay síntesis deficiente de colágeno. Y, por lo tanto, si tengo insuficiente vitamina C y como consecuencia síntesis deficiente de colágeno, voy a tener insuficiente consolidación de las células endoteliales y sangra. Otro ejemplo, púrpura senil. Los vasitos durante tantos años ya tienen paredes debilitadas. Al mínimo trauma, sangran. Otro ejemplo, enfermedad de Cushing. Le estoy dando mucho cortisol. Entonces, el exceso de cortisol que se genera como consecuencia de la enfermedad de Cushing hace que pierda el tejido de sostén y por lo tanto sangran. Y hay otra gran lista de vasculitis de los vasos pequeños. Y la única forma de reconocerlo es conociendo las características clínicas de ellos. Aquí solamente voy a mencionar algunos títulos. Vasculitis causadas por ANCA, vasculitis causada por inmunocomplejos y otras vasculitis de vasos pequeños. De toda esta posibilidad de vasculitis, que muchas veces tienen que ver con alteraciones autoinmunitarias primarias, me gustaría hablar en particularmente solo de una, porque es la que más se ve en la práctica. Las demás me interesaría que las conozcan, en qué grupo están y cuáles son, para tener una idea de lo que pasa, cuál es el título y cuáles comprende, cuál es el título y cuáles comprende. Pero la más frecuente, que sí tenemos que tener una idea, es esta, que es una vasculitis causada por inmunocomplejos, que se llama síndrome de Schollen-Henoch. Esta vasculitis se la reconoce fácilmente por sus características clínicas. ¿Qué tiene? Púrpuras. Entonces, si un paciente tiene púrpuras, está sangrando. ¿Qué tengo que investigar? Plaquetas. Están normales. ¿Qué más tengo que investigar? Factores de coagulación. Están normales. Entonces tengo que hacer un examen físico cuidadoso y ver vasculitis. Aquí tenemos cómo se presenta la púrpura de Schollen-Henoch. Tiene púrpuras que generalmente se presentan de la cintura para abajo predominantemente. En el resto del cuerpo hay, pero no son tan notorias como de la cintura para abajo. ¿Ven? De la cintura para abajo es donde generalmente se presenta el problema. Hacia arriba hay, pero no tanto como por debajo de la cintura. Casi se localiza en miembros inferiores. Esto es lo que permite reconocer esta vasculitis que hemos dicho que es por inmunocomplejos. Muy bien, para no olvidar, resumen del resumen que está en su libro de Port y que vale la pena rescatar. Los trastornos hemorragíparos son causados por defectos asociados.
ya sean las plaquetas, en los factores de coagulación o la integridad del vaso. Los trastornos de la formación del tapón plaquetario incluyen o hay una disminución de la cantidad de plaquetas, o hay una producción insuficiente de estas, o hay una destrucción excesiva de las plaquetas, o hay una función anormal de las plaquetas, o hay un defecto en el factor de von Willebrand. O está sangrando porque tiene deterioro de las fases de coagulación de la hemostasia, que es causada por deficiencia o uno más de los factores de coagulación. O hay alguna alteración en la integridad del vaso sanguíneo, que son el resultado de vasos débiles desde el punto de vista estructural, o daño de los vasos debido a la inflamación y los mecanismos inmunitarios. Muy bien, en una hora hemos hecho un resumen de los trastornos hemorragíparos. Ahora, en la práctica, ejercitaremos viendo casos clínicos y volveremos a hablar de los mecanismos y volveremos a hablar de la etiopatogenia, de la fisiopatología para comprender claramente cómo se generan y cómo se producen, tratando de ir reconociéndolas cada vez más, cada uno de estos trastornos a través del ejercicio de los casos clínicos. Entonces, vamos a continuar repasando este tema con un seminario que va a ser preparado por los estudiantes, que les rogaría que tomen en cuenta esta presentación como una base y a través de ella mejórenla, porque lo más importante es aquel resumen que tiene sentido y significado para ustedes. Nosotros les damos una idea de las cosas que tienen que estudiar. Y después conmigo y con los otros colegas de los diferentes grupos, veremos casos clínicos. Bien, eso será todo por el día de hoy, y la parte de discusión y todo lo que genere, las preguntas que con toda seguridad se están generando, lo haremos en la parte práctica. Como ustedes saben, esta clase está siendo grabada para que la escuchen y repitan las veces que necesiten y la mejoren. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches.